Soy Alex. Tengo 29 años. Y si me hubieras dicho hace 5 años que estaría sentado en un tribunal siendo demandado por mis propios padres por $500,000, me habría reído. Siempre pensé que éramos una familia unida. Teníamos cenas los domingos. Mi madre todavía me enviaba tarjetas de cumpleaños por correo con chistes cursis adentro. Mi padre me dio su vieja caja de herramientas cuando me mudé. Cosas normales. Pero en algún punto entre los grandes sueños de mi hermana y el retorcido sentido de lealtad familiar de mis padres, todo se resquebrajó por completo. Ni siquiera lo vi venir. Empezó cuando mi hermana menor, Laia, cumplió 25 años. Siempre ha tenido este aura de princesa, el tipo de persona que habla con afirmaciones que suenan como exigencias. Pero nunca estás del todo seguro hasta que te lanza esa mirada expectante. Había estado saltando de un trabajo a otro desde la universidad, nunca quedándose el tiempo suficiente para averiguar si siquiera le gustaban. Una semana, quería dirigir una panadería. A la siguiente, era diseño de interiores. Luego se obsesionó con los cristales y dijo que necesitaba un espacio pacífico para alinear su energía. Esa fue la frase que usó cuando les dijo a mis padres que quería mudarse, pero no a un apartamento cualquiera. No, Laia necesitaba una casa de verdad con patio trasero y espacio para la manifestación. Pensé que estaba bromeando. Mis padres no se rieron, asintieron. Realmente asintieron como si tuviera perfecto sentido que alguien sin trabajo, sin ahorros y sin idea de nada estuviera de repente lista para ser dueña de una casa. Le resté importancia. Supuse que le ofrecerían algo de ayuda con el alquiler o tal vez serían cofirmantes de un contrato de arrendamiento. Pero entonces, una noche, recibí una llamada de mi madre. Su voz era tranquila, incluso alegre. ¿Puedes venir a cenar el próximo sábado? Tenemos algo importante que discutir. Debería haberlo sabido. No te llaman para una discusión familiar a menos que ya se haya decidido algo a tus espaldas. Me presenté ese fin de semana con una botella de vino, esperando tal vez una charla sobre los planes para las fiestas o, en el peor de los casos, una intervención grupal por la nueva obsesión de Laia con la alineación de chakras. En su lugar, entré a una comida completa servida como si fuera una celebración. Pollo asado, puré de papas, copas de vino ya servidas. Laia estaba prácticamente radiante. Papá palmeó el asiento junto a él. Tenemos noticias emocionantes. Mamá me entregó un sobre grueso. Le compramos una casa a Laia. Pestañé. ¿Ustedes qué? Laia sonrió de oreja a oreja. Es perfecta. 3 habitaciones, un pequeño jardín en la parte de atrás, y a solo 10 minutos de ese estudio de yoga que me gusta. Me quedé mirándolos fijamente. Fue como si la habitación se hubiera inclinado un poco y todos estuvieran hablando un idioma que yo no conocía. Mis padres, las mismas personas que me dijeron que sacara préstamos estudiantiles para la universidad porque creemos en la autosuficiencia. Quienes me hicieron trabajar a tiempo parcial durante todos mis estudios para cubrir mis propios gastos, quienes se negaron a ayudarme con mi primer apartamento diciendo: es hora de que aprendas a hacer un presupuesto. Ellos le compraron una casa a mi hermana, pero esa no era la peor parte. Ni por asomo. Mamá juntó las manos. Está a nombre de los dos. Bueno, técnicamente, la hipoteca está a tu nombre. Sentí un vuelco en el estómago. Papá se inclinó hacia adelante como si me estuviera dando un consejo financiero. Tu puntaje de crédito es sólido. Pensamos que esta sería una buena inversión familiar. Laia todavía está trabajando en el suyo. Saqué los papeles del sobre. Documentos de la hipoteca, acuerdos de codeudor, papeleo legal, todo lleno, todo listo para que yo firmara. ¿Quieren que saque una hipoteca para ella? Mi voz se quebró. ¿Hablan en serio? Laia se burló. No es para mí. Es para nosotros. La familia ayuda a la familia. Miré de un lado a otro entre ellos. Mi corazón latía con fuerza. No por enojo. Todavía no, sino por confusión. Era una broma. Había una cámara en algún lado. ¿Por qué haría eso? Pregunté. La sonrisa de mamá se desvaneció. Porque la familia significa sacrificio, Alex. Siempre hemos creído en apoyarnos mutuamente. Estás en posición de ayudar. Es solo papeleo. Esa palabra solo envió una punzada de calor por mi columna vertebral. Solo papeleo. Solo una deuda de $500, dólares atada a mi nombre. Solo arriesgar mi futuro financiero por alguien que nunca había mantenido un trabajo estable por más de 6 meses. Dejé los papeles sobre la mesa. No voy a firmar nada. Laia parecía insultada. Vaya. Hasta ahí llegó lo de ser el responsable. El tono de papá cambió. Dejó de lado su actitud amistosa. No estarías donde estás sin nosotros. Te criamos.
Te dimos todo. Lo único que pedimos es un poco de ayuda. No podía creer lo que estaba escuchando. Había trabajado para pagarme la universidad. Había construido una carrera estable en tecnología, vivía de forma frugal, había pagado mis préstamos por adelantado, todo porque tenía que hacerlo. Ellos me obligaron. Ahora, cuando finalmente había encontrado algo de paz financiera, querían arrastrarme a $500,000 de deuda. Me puse de pie. No, no voy a hacer esto. El resto de la cena fue tenso. Laia lloró. Mamá me llamó egoísta. Papá lanzó una vaga amenaza sobre la falta de respeto y cómo le estaba dando la espalda a la familia. Me fui sin tomar el postre. Pensé que ese era el final del asunto. Supuse que se calmarían, tal vez venderían la casa o la alquilarían para cubrir los pagos. Dejé de contestar llamadas por unas semanas, necesitaba espacio para respirar. Pero luego recibí una carta, una formal, con el membrete de un bufete de abogados. Mis padres me estaban demandando. Específicamente, afirmaban que yo había prometido apoyar a la familia siendo codeudor de la hipoteca. Y que cuando me eché para atrás, los dejé con daños y perjuicios. Concretamente el préstamo de $500 que habían sacado a mi nombre sin mi permiso. La casa ya había sido comprada. De alguna manera, todavía no entiendo completamente cómo, usaron documentos falsificados y un viejo poder notarial que yo había firmado durante la universidad para ponerme como garante. Y ahora querían que el tribunal lo hiciera oficial. Sentía que no podía respirar. Me quedé mirando la carta, sentado en el borde de mi cama, leyendo las palabras una y otra vez. Laia había publicado una selfie desde su nueva cocina justo el día anterior con la leyenda: la manifestación funciona. Contraté a un abogado al día siguiente, el tipo de abogado que no sonríe mucho, lo cual, honestamente, me hizo confiar más en él. Leyó la carta, se recostó en su silla y dijo: «Tienes un verdadero desastre aquí». El proceso legal se arrastró durante meses. Mi crédito fue marcado. Tuve que congelar mis cuentas. Ni siquiera podía solicitar un préstamo para mi propia casa mientras esto estuviera pendiente. Cada reunión familiar era un campo minado. En Pascua, mamá me arrinconó y me susurró: «Podrías terminar esto cuando quieras. Solo haz lo correcto». Me reí en su cara. Tuve que hacerlo. Era eso o gritar. Finalmente llegó la fecha del juicio. Me puse mi mejor traje. Mi abogado me había preparado para cada posible resultado, pero nada podía prepararme para ver a mis padres en el lado opuesto de una sala de tribunal, sentados detrás de su abogado como si fueran las víctimas. Entonces entró el juez. De mediana edad, ojos de acero, actitud de no tolerar tonterías. Hojeó el papeleo durante mucho tiempo. La sala del tribunal estaba en silencio. Mi corazón latía en mis oídos. Finalmente, levantó la vista, mirando por encima de sus gafas a mis padres. Luego se volvió hacia su abogado. «Tengo solo una pregunta», dijo, dando golpecitos a los papeles con su bolígrafo. «Si el demandado nunca firmó estos documentos, y usted admite que fueron completados antes de que él los viera, entonces, ¿en qué basa exactamente esta demanda?». Su abogado se quedó helado. Abrió la boca y no salió nada. Y justo en ese momento, en ese exacto instante, sentí que algo cambiaba. No solo en la sala, sino en mí. Todo estaba a punto de cambiar. El silencio en la sala del tribunal se prolongó como una eternidad. Me quedé sentado observando cómo su abogado jugaba torpemente con sus notas. Sus labios temblaban como si estuviera buscando las palabras adecuadas, pero no podía encontrar ninguna. Mis padres no parecían entender lo que acababa de pasar. Mi mamá lo miraba a él y luego al juez, confundida. Y mi papá estaba sentado con rostro de piedra, con los brazos cruzados, como si todavía estuviera seguro de que todo saldría a su favor. Pero yo conocía la mirada en el rostro del juez. Era la mirada de alguien que había visto a través de la farsa. El juez se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el estrado. «Ustedes alegan que su hijo, el demandado, celebró un acuerdo financiero vinculante que involucra una hipoteca. Un acuerdo para el cual no proporcionan ninguna firma válida, ningún consentimiento, y ninguna comunicación confirmada. Y le están pidiendo a este tribunal que lo haga cumplir basándose en una conversación». El abogado de mis padres tartamudeó: «Nosotros, tenemos declaraciones de testigos». «¿De quién?», interrumpió el juez bruscamente. «De la cobeneficiaria, la hermana que ahora vive en la casa en cuestión». El abogado parecía querer que se lo tragara la tierra. Señaló a mi hermana, que estaba sentada detrás de mis padres con una blusa rosa pálido y demasiado perfume. Ella hizo un pequeño saludo nervioso como si esto fuera una reunión escolar. El juez la miró fijamente por un momento, luego se volvió hacia el abogado. «Permítame reformularlo.
Me está pidiendo que haga cumplir una deuda de $500 contra alguien que nunca firmó nada, nunca consintió verbalmente y cuyo crédito fue apalancado basándose en un documento falsificado. Golpeó el expediente de nuevo. Un documento, debo añadir, que se basó en un poder notarial limitado de hace 10 años para un asunto completamente ajeno. Mi abogado ni siquiera tuvo que hablar. Simplemente me miró, luego se recostó y dejó que el juez continuara. Lo que veo aquí, dijo el juez lenta y deliberadamente, es un patrón de derechos adquiridos, mal juicio y, como mínimo, comportamiento fraudulento. Si investigo más a fondo, puede que encuentre motivos para presentar cargos penales, no solo una desestimación civil. Mi madre palideció visiblemente. Mi padre se removió en su asiento por primera vez. El abogado levantó las manos. Su señoría, tal vez podríamos. No, espetó el juez, con voz aguda y fría. Han hecho perder el tiempo a este tribunal con un caso frívolo y francamente insultante. Esto es un abuso del sistema legal. A menos que pueda presentar evidencia real en los próximos 5 minutos que demuestre que este hombre aceptó voluntariamente $500,000 de responsabilidad. Estoy preparado para fallar sobre esto hoy mismo. El abogado se dio la vuelta y miró a mis padres como si quisiera estrangularlos. Mi madre susurró algo, presa del pánico, con los ojos moviéndose de un lado a otro de la habitación. Mi padre simplemente sacudió la cabeza. Pude darme cuenta de que todavía no lo entendía. En su mente, familia significaba propiedad. Si él me crió, le pertenecía una parte de mí. Si ellos pagaron los almuerzos escolares y me llevaron a la práctica de fútbol, tenían derecho a mi cuenta bancaria para siempre. Me daba asco. El juez se puso de pie. Les daré 5 minutos para deliberar. Después de eso, nos reuniremos de nuevo para emitir mi fallo. Se agruparon con su abogado, susurrando intensamente. Mi hermana estaba sentada sola detrás de ellos, mirando su teléfono. No dijo ni una palabra, ni una disculpa, ni culpa. Solo desplazándose por sus notificaciones como si no estuviera sentada en medio de un desastre que su sentido de derecho había causado. No sentí nada hacia ella en ese momento, ni siquiera enojo, solo vacío. Mi abogado se inclinó hacia mí y murmuró, van a rendirse. Ofrecerán retirar la demanda antes de que puedas demandarlos por daños y perjuicios. No le respondí nada. Todavía estaba tratando de entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Como los mismos padres que solían empacarme el almuerzo todas las mañanas podían mirarme a los ojos e intentar arruinar mi vida para cubrir sus malas decisiones financieras. Todo por Laia. Siempre por Laia. El juez regresó al estrado. Señor y señora Bradford, ¿desean proceder? Su abogado se puso de pie lentamente. Su señoría. Después de revisar la documentación, a los demandantes les gustaría retirar su reclamo. El juez asintió. Muy bien, caso desestimado. Sentí que se me quitaba un peso del pecho que ni siquiera me había dado cuenta que llevaba. No lo había perdido todo. Mi crédito se recuperaría. Mis finanzas rebotarían, pero mi relación con mi familia, esa era una historia diferente. Mientras me levantaba para irme, mi madre corrió hacia mí, agarrándome del brazo. Alex, por favor. No entiendes bajo qué tipo de presión hemos estado. Me solté de su agarre. Lo entiendo perfectamente, le dije. Me vieron como una cuenta bancaria, no como un hijo. Ella me miró como si la hubiera abofeteado. Papá no dijo una palabra. Solo me fulminó con la mirada como si los hubiera traicionado, como si yo fuera el que los había arrastrado al tribunal. Y luego detrás de ellos, se puso de pie Laia. Abrió la boca como si fuera a decir algo. Tal vez para disculparse, tal vez para justificarse. Pero pasé a su lado sin detenerme. No me siguió. Esa noche, me senté en mi apartamento, pequeño, alquilado, nada lujoso, y dejé que todo se asimilara. Ya no tenía familia, no realmente. No el tipo de familia que ama incondicionalmente. Pero tenía algo mejor. Tenía libertad. Tenía paz. Tenía el control sobre mi propia vida. Y mañana, haría una llamada telefónica que lo cambiaría todo para ellos. Porque aunque el caso civil había sido desestimado, mi abogado y yo aún no habíamos terminado. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. No había dormido mucho, pero mi mente se sentía clara de una manera en que no lo había estado en semanas, incluso meses. Los últimos ecos de la sala del tribunal todavía resonaban en mi cabeza. La voz del juez, tranquila pero cortante. La voz de mi madre, desesperada. El silencio de Laia. Pero no había culpa. Ni dudas, solo una silenciosa determinación. Preparé café, me senté en mi diminuta mesa de cocina y abrí mi computadora portátil. Todavía tenía las carpetas, cada documento, cada firma falsificada,
cada transacción que involucraba mi nombre. Lo que habían hecho no era solo una traición. Era fraude, robo de identidad, fraude bancario. Y aunque siempre me había visto a mí mismo como alguien que evitaba los conflictos, alguien que no presionaba demasiado ni causaba problemas, esa persona ya no vivía aquí. Abrí un borrador de correo electrónico a mi abogado. Asunto, próximos pasos. Adjunté cada archivo que tenía, papeleo de la hipoteca, estados de cuenta bancarios, el poder notarial de la universidad que habían usado indebidamente, capturas de pantalla de mensajes de texto, notas de cada llamada que había tenido con ellos desde que comenzó este desastre, todo. Antes de presionar enviar, dudé por un segundo. ¿Realmente iba a hacer esto? Luego recordé estar sentado en el banco semanas antes, tratando de entender por qué mi informe de crédito tenía una hipoteca de $500,000 que nunca había solicitado. Recordé el nudo en el estómago, el sudor en las palmas de mis manos, el pánico creciente, la sensación de estar atrapado. Presioné enviar. En 1 hora, mi abogado respondió, hablemos hoy. Empezaremos presentando una denuncia policial y una queja ante la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Si quieren jugar, eligieron a la persona equivocada. Cerré la computadora portátil y me recosté. Esto ya no se trataba de venganza. No del todo. Se trataba de justicia y de asegurarme de que nunca le hicieran esto a nadie más. Pasó una semana antes de que sucediera algo importante. Mis padres no se comunicaron. Tampoco Laia. Me enteré por un primo lejano de que mantenían un perfil bajo y de que Laia había dejado de publicar sus habituales afirmaciones diarias y boomerangs desde su patio trasero. No le había contado a nadie lo que se avecinaba. Todavía no. Entonces recibí una llamada. Señor Bradford, dijo una voz profunda y seria. Soy el detective Moretti de la Unidad de Delitos Financieros. Hemos recibido la documentación de su abogado. Tengo unas cuantas preguntas para usted. Estaba calmado, era directo y sorprendentemente paciente. Preguntó si yo sabía cuándo se habían presentado los documentos falsificados, si tenía alguna prueba de que mis padres tenían acceso a mi viejo papeleo, y si alguna vez había aceptado verbalmente o por escrito involucrarme en la hipoteca. Le conté todo. Me dijo, esto no se va a resolver silenciosamente. Si lo que me está diciendo se comprueba, y hasta ahora es así, podría haber cargos por delitos graves. Solo esté preparado para las represalias. Las represalias llegaron 2 días después. Mi madre apareció afuera de mi apartamento. Estaba de pie allí cuando llegué a casa del trabajo, usando uno de sus mejores abrigos, sosteniendo un Tupperware con sopa casera como si todavía estuviéramos en buenos términos. Hola, cariño, dijo suavemente. No dije nada. Solo pasé a su lado, llaves en mano. Ella me siguió. Por favor, no hagas esto. Tu padre ya está muy estresado. Laia está devastada. Quité el seguro de mi puerta pero aún no la abrí. Falsificaron mi nombre en una hipoteca de $500. Su expresión parpadeó. Nosotros no falsificamos nada. Llenamos los formularios y los enviaron sin decirme. Miró a su alrededor como si alguien pudiera estar mirando. Sabes que tu hermana necesita ayuda. No puede hacer esto sola. Eres el único que ha tenido éxito. ¿Es esto realmente lo que quieres, destruir a tu propia familia? Me giré y la miré directamente a los ojos. Tú ya la destruiste. Su rostro se derrumbó. Estiró los brazos como si quisiera abrazarme, pero retrocedí. Me demendaste. Le mentiste al tribunal. Intentaste arruinar mi vida. Y ahora que los reflectores están sobre ti, de repente soy tu hijo otra vez. Su voz se quebró. No pensamos que llegarías tan lejos. Eso fue todo. Esa frase. No pensaron que me defendería. Abrí la puerta y entré. Vete a casa, mamá, y consíguete un abogado. Cerré la puerta tras de mí. Esa noche, recibí una llamada de Laia. Dudé antes de contestar, pero necesitaba saber qué iba a decir. Su voz sonaba pequeña, sin arrogancia, sin frases de moda espirituales, solo un silencioso, ¿podemos hablar? No respondí de inmediato. Ella añadió, no sabía que usaron tus documentos viejos. Pensé que habías estado de acuerdo, como de manera extraoficial. Pensaste que había aceptado asumir $500,000 en deudas y simplemente no me presenté a la firma. No lo sé, Alex, espetó de repente. Dijeron que estabas de acuerdo. Confié en ellos. Son nuestros padres. Dejé que el silencio se apoderara del momento. Luego le dije, con esa confianza es como se salen con la suya en todo. Ella suspiró. Están volviéndose locos. Creo que ahora saben que es en serio. Era en serio cuando me arrastraron al tribunal. Laia no respondió a eso.
Eventualmente, dijo, ¿de verdad vas a presentar cargos? No le respondí. Quería decir que sí. Quería decirle que iba a hacer que cada uno de ellos rindiera cuentas. Que había terminado de ser el responsable al que podían desangrar silenciosamente. Que iba a ser más que una billetera silenciosa y obediente. Pero en lugar de eso, solo dije, ya no voy a jugar a su juego. Y colgué. Pero la verdad era que esto solo era el principio. Mi abogado acababa de recibir un archivo de la compañía hipotecaria, una declaración jurada firmada, un nombre, una marca de tiempo y algo muy, muy interesante. Una llamada telefónica grabada entre mi padre y el oficial de préstamos. Y esa llamada, iba a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado en su oficina. Ya había impreso la transcripción de la llamada grabada. Y cuando me la entregó, no dijo nada. Simplemente observó mi rostro mientras yo leía. Era peor de lo que esperaba. No era solo una firma falsificada. Mi papá en realidad había llamado al oficial de la hipoteca y había fingido ser yo. Con la voz un poco más baja, dando autorización para proceder. Respondiendo preguntas de seguridad que estaban claramente preparadas de antemano. Haciendo comentarios como, sí, soy consciente de los riesgos y esto es para mi hermana, así que lo hacemos como un favor familiar. Y luego el remate, la parte en la que el oficial de préstamos preguntó, ¿puede confirmar, solo para que conste en el registro, que usted es Alex Bradford? Y mi padre, mi propio padre, dijo, sí, soy Alex Bradford. Era fraude de identidad, simple y llanamente. Grabado en cinta. Le devolví la transcripción a mi abogado y me recosté en la silla. Eso es todo. Él asintió. Envié todo a la Unidad de Delitos Financieros y a la Fiscalía del Estado. Van a seguir adelante con esto. Y solo un aviso, cuando empiecen a llegar las citaciones, se va a poner feo. Tragué saliva, pero asentí. Bien. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas avanzaron rápido. El departamento de fraude del banco inició su propia investigación interna. Recibí una notificación de que mi nombre estaba siendo retirado de la hipoteca, no por amabilidad, sino por una violación confirmada de sus propias políticas de préstamos. El banco no quería tener nada que ver con el desastre que mis padres habían creado. Y entonces estalló la verdadera tormenta. Estaba en el trabajo cuando recibí la llamada. Alex, dijo el detective Moretti, hemos emitido órdenes de arresto para sus padres. Para su padre por 2 cargos de fraude financiero y un cargo de robo de identidad. Para su madre como coconspiradora por ayudar a sabiendas en la presentación de documentos falsos. No hablé durante unos segundos. Serán procesados y liberados, continuó él. Pero el fiscal del distrito habla en serio sobre perseguir esto, especialmente con la grabación de la llamada. No parecía real. Le di las gracias, colgué y me quedé allí sentado en silencio. Esa noche, recibí una avalancha de llamadas y mensajes de la familia extendida, de primos con los que no había hablado en años. Algunos enojados, otros atónitos. Mi tía me llamó llorando, diciendo, ¿por qué le harías esto a tus padres? Y todo lo que pude decir fue, yo no les hice esto a ellos. Ellos me lo hicieron a mí. Unos días después, recibí una notificación de que mis padres me estaban contrademandando de nuevo. Esta vez por difamación de carácter. Mi abogado se rió a carcajadas cuando la leyó, que lo intenten. Cada documento que presentan solo añade más leña a nuestro caso. La audiencia de los cargos penales se fijó para un mes después. En ese tiempo, toda la dinámica de mi familia se fracturó. Laia se mudó de nuevo con mi tía, alegando que se sentía insegura en la casa. La hipoteca había entrado en mora. La propiedad estaba en etapa previa a la ejecución hipotecaria. El patio trasero lleno de cristales de manifestación ahora estaba vacío, cubierto de maleza. Llegó el día de la audiencia. No era un juicio, solo la lectura inicial de cargos, pero fui de todos modos. Necesitaba verlo. Entré en la sala del tribunal y vi a mis padres sentados en primera fila, flanqueados por su nuevo abogado. Mi papá parecía más pequeño de alguna manera. No físicamente, solo disminuido. Como si algo en él hubiera colapsado bajo el peso de su propio orgullo. Mi mamá no me miraba. Cuando el juez leyó los cargos fraude, falsificación, robo de identidad, vi a mi padre encogerse levemente. Era la primera vez que veía alguna grieta en su armadura. Su abogado intentó que se retiraran los cargos, argumentó que fue un malentendido familiar, que mi padre había actuado de buena fe y creía tener consentimiento verbal, pero el juez no se lo creyó. El acusado se hizo pasar por su hijo en una línea grabada, dijo la jueza. Eso no es un malentendido. Eso es un delito grave. Se fijó la fianza. No fueron a la cárcel, pero el daño ya estaba hecho. Después de la audiencia, salí al pasillo. Mi mamá me siguió. Escuché sus pasos detrás de mí,
pero no me di la vuelta. Alex, dijo con voz temblorosa. Por favor, solo habla con nosotros. Esto ha ido demasiado lejos. Me di la vuelta lentamente y la miré. Realmente la miré. Llevaba el mismo collar de oro que siempre usaba, el que papá le regaló por su aniversario hace años. Sus ojos estaban rojos. Se veía cansada, mayor de lo que recordaba. Pudiste haberte disculpado, dije en voz baja. En cualquier momento, pudiste haber dicho, nos equivocamos. Lo arruinamos. Lo sentimos. Y tal vez los habría escuchado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor para la familia. No, le dije, estaban haciendo lo mejor para Laia. Siempre han hecho lo mejor para Laia. Y cuando dije no, cuando finalmente puse un límite, me trataron como a un enemigo. Ella bajó la mirada. Nosotros te criamos, susurró. Sacrificamos mucho y... Yo pagué mi propia universidad, le solté de vuelta. Pagué el alquiler mientras trabajaba en 3 empleos. Construí todo lo que tengo sin ustedes. Y cuando por fin tuve algo propio, intentaron robármelo. Ella no dijo nada. No te odio, añadí ahora más en voz baja, pero no puedo perdonarlos. No por esto. Luego me di la vuelta y me alejé. No me siguió. Pasaron las semanas. Finalmente, la casa fue embargada. Vendida por el banco. Laia trató de afirmar que era injusto, pero nadie la escuchó. Se mudó con una amiga, empezó a publicar frases crípticas en internet sobre dejar ir la energía tóxica y aprender a cortar los lazos. No respondí a ninguna de ellas. Mis padres llegaron a un acuerdo de culpabilidad para reducir los cargos. Evitaron ir a la cárcel, obtuvieron libertad condicional y tuvieron que pagar restitución, incluyendo los honorarios legales. Sin embargo, su reputación en la comunidad sufrió un duro golpe. Mi papá tuvo que renunciar a la junta de una organización sin fines de lucro local. Mi mamá dejó de ir a la iglesia. Y yo, me mudé de mi diminuto apartamento, compré un lugar modesto en la ciudad, nada ostentoso, pero mío. Totalmente mío. No invité a nadie a la fiesta de inauguración de la casa. Ni padres, ni primos, ni siquiera a Laia. Solo unos pocos amigos, algo de comida para llevar y un brindis silencioso por un futuro que construí yo mismo. Y nunca me he sentido más ligero. El último mensaje de texto que recibí de mi mamá llegó unos meses después. Decía, te extrañamos. Por favor, ven a casa para Acción de Gracias. Empecemos de nuevo. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego apagué mi teléfono y finalmente, de verdad, seguí adelante.